están mis queridos polímatas? Yo soy Moy. Yo soy Vlad. Y hoy tenemos un invitazo, el doctor Miguel Ángel García Azpeitia, catedrático de física, extraordinaria persona, ya nos dio un par de materias. ¿Qué nos cuentas hoy, Miguel? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar, por invitarme, gracias por este momento, porque me invitaron a la Coca, es mi favorita, entonces... No, gracias a ti por estar aquí. Vamos a platicar muy a gusto todos. Sí, totalmente. Un poco de contexto sobre el doctor Miguel: 49 publicaciones, más de 1,400 citas, al menos 50 conferencias y múltiples actividades de divulgación científica. Y coordinador de Ingeniería Física en la Ibero. Exactamente. Quizá la carrera más interesante si se quiere estudiar ciencia disponible en la Ibero, ¿no? Claro. Podría ser, ¿eh? Claro. Sí, podría ser. Sí, llegan con nosotros, los químicos nos acompañan, también los filósofos. Creo que es una carrera muy interesante y pues yo creo que le animo a la gente para que se venga con nosotros a esta carrera. Claro, y puedes invitarlos a todos los que nos estén viendo, que no estén dudando en estudiar física. Sí. Una gran opción entrar en ingeniería física en la Ibero. Mucha gente a veces se arrepiente, al final dice, yo estudié ingeniería porque pues creo que era el área donde quería trabajar, pero tenían mucha curiosidad y al final del día se dieron cuenta que querían ser físicos internamente. Entonces yo creo que los invitamos a que se acerquen a la carrera de Ingeniería Física porque es una de las carreras más interesantes que tenemos en la Ibero. No cabe duda. Y si nos puedes platicar un poco, Miguel, sobre cómo empezaste en las ciencias, un poco de trayectoria, qué es lo primero que estudiaste, por qué te llamó la atención la física. Híjole, mira, pues yo empecé mi carrera en el 2000, ya tiene bastante tiempo. Un ratito ya. Entonces, desde niño la curiosidad en la parte de ser físico, de cómo ir más rápido que la velocidad de la luz, cosas así que uno tiene desde niño. Y pues bueno, entré al Politécnico a estudiar física y matemáticas, es la parte donde me formé. Posteriormente hice una maestría en física, luego un doctorado en física, luego un postdoctorado en física. Entonces sí es una trayectoria un poquito larga, pero pues llena de retos, llena de cosas importantes, de ideas que uno va formando y uno ahí va agarrando el camino hacia lo que quiere estudiar, hacia lo que quiere formalizar. Oye, Miguel, ¿y en qué momento particularmente deja de convertirse en una curiosidad para pasar a ser una vocación en serio? O sea, ¿en qué punto dijiste, no es esta cosa, o sea, va en serio? Sí, yo creo que a partir de la secundaria uno dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser científico. ¿Cómo se le hace para ser científico? ¿Qué es lo que tiene uno que hacer? Y creo que lo primero que uno llega a la mente de uno es, quiero ser astrónomo. Okay. Entonces, pero no hay carrera de astronomía, entonces, ¿dónde me puedo formar? ¿O qué tengo que hacer para ser astrónomo? Entonces ya te dicen, tienes que ser primero físico. Me gusta la física, me gustan las matemáticas, y creo que desde ahí uno empieza a tener el camino. Ya por supuesto, ya cuando llega a la licenciatura, completamente se formaliza. ¿Por qué? Porque ya es las matemáticas, la ciencia ya formal, entonces ahí ya uno agarra, digamos, la madurez. Claro, hay un gran escalón entre el que te gusta la física y en formalizarlo como tu área de estudio. Y justo en esa misma Y línea... lo que quiero decir, el dilema que, digamos, te llamó más la atención fue, nos dijiste, la velocidad de la luz. O sea, ¿se puede ir más rápido que la velocidad de la luz? No. Esa ya es entrar en materia. Sí, exactamente. O sea, y no es porque lo diga Einstein, no es porque nos haya dicho Einstein que no se puede ir más rápido que la velocidad de la luz. De hecho, ningún cuerpo con masa puede ir a la velocidad de la luz. Pero ¿por qué no se puede ir a la velocidad de la luz? Porque la estructura misma del espacio-tiempo está digamos, desde el inicio del universo, el mismo espacio-tiempo está estructurado de esa forma para que ningún objeto con masa pueda ir más rápido que esa velocidad fundamental, digámoslo así. Pero no es porque lo haya dicho Einstein, sino es porque el mismo espacio-tiempo te lo prohíbe. Ok. O sea, la estructura del universo impide que pueda suceder. Exactamente. Entiendo. Exactamente. Sí. Y, oye, Miguel, igual para que todo el público lo sepa, tú específicamente eres cosmólogo, ¿no? Cosmólogo. ¿Qué te hizo entrar en esta línea? Pues bueno, te digo, primero uno es astrónomo, quiere ser astrónomo, esa es la idea básica, la idea principal, pero uno se da cuenta que cuando está con los telescopios, que es malo con las manos, malo usando el telescopio, etcétera, etcétera, pero uno se da cuenta que es bueno en los cálculos, que le sabe mover a las ecuaciones. Entonces dice, hay otra rama que es la cosmología teórica, que obviamente se basa en los experimentos, y esa la toma como para hacer una investigación profunda de nuestro universo, de qué está hecho nuestro universo,
qué es el espacio-tiempo, qué es la materia oscura, qué es la energía oscura. Entonces ahí uno va con las matemáticas entendiendo todos esos conceptos. O sea, siempre fuiste más de perfil teórico. Digo, nos has platicado sobre eso, pero si quieres indagar un poco más ahí, o sea, la teoría te llama más la atención, Sí, la teoría. la experimentación. O sea, ser físico también es ser experimental. O sea, uno no puede tener solamente una parte teórica, también tiene que tener un experimento, por supuesto. Porque si no, la teoría no sirve de nada. Siempre tiene que estar corroborado por el experimento. Pero, y obviamente, parte de nuestra formación es ser experimental y ser teórico. Pero cuando uno entra a la parte experimental y agarra un aparatito, bueno, en mi caso, creo que todo se derrumbaba y nada funcionaba. Okay. Entonces me preocupaba eso, dije, no, por aquí no es donde yo tengo que hacer mi trabajo. Sin embargo, en la parte teórica, pues bueno, sí es muchísimo más fácil para mí. Yo la entiendo, puedo describir fenómenos de la manera teórica y obviamente todo eso tiene que ser posteriormente contrastado con la realidad, con los experimentos. Entonces, en esencia esa fue la historia. Simplemente soy malísimo en los experimentos, me voy a la teoría. ¿Y dirías que entre tus estudiantes te das cuenta más o menos los perfiles, si hay unos más teóricos, unos más experimentales, etcétera? Sí, y eso se prueba como pasándolos al pizarrón. Los veo y les digo, ¿sabes qué? Tú sí la haces para... Bueno, sin decirlo, ¿no? Claro, pero ya sabes más o menos. Se ve que quién es bueno para el experimento, quién es bueno para la teoría, entonces eso es esencial, ¿no? Y también con la experiencia, porque al principio pues uno no se da cuenta tan fácilmente, pero conforme uno va agarrando experiencia se da cuenta de los diferentes perfiles. Ok, qué interesante punto también. Esa es una línea interesante, Miguel. ¿Dirías que este perfil científico es una cosa con la que se nace o se va construyendo? Esa es una muy buena pregunta porque, por ejemplo, mis padres, mi mamá es matemática. Mi padre es médico, pero siempre quiso ser matemático. Entonces era como un médico frustrado, porque tenía miedo a las matemáticas. Entonces desde niño como que nos dan la vocación matemática y física. No sé si nacemos, o sea, tal vez si nunca nos enseñan la ciencia, no sé si vayamos a ser científicos, pero necesitamos de un ejemplo que nos guíe. Entonces, yo creo que más bien nos vamos creando como científicos. Por eso es muy importante. Se va construyendo. Es muy importante la ayuda de los demás, la ayuda de nuestros padres, porque así uno se va construyendo como científico. No nacemos como científicos. O sea, dirías que para llegar a ser científico, para indagar en la ciencia, sí es fundamental que se te inculque la ciencia. Exactamente. No sé, habrá un caso, no sé qué opines, de alguien que la tuvo intuitivamente, quizás, que empezó a observar cosas y empezó a describir cosas. Sí, o sea, bueno, hay casos, por ejemplo, si uno lee las biografías de Newton o de Gauss, sí, ahí hay casos en los que, pues, dicen que ellos fueron como observando, fueron indagando acerca de los diferentes comportamientos de la naturaleza y se formaron como científicos. Pero creo que en la mayoría nos formamos porque vemos a los demás y vemos la curiosidad de que tienen acerca de la naturaleza, y eso es importante. Tener maestros, tener padres que nos enseñen y que nos hagan tener curiosidad por el mundo natural. Claro. Eso es importante. Si alguien del público, algún polímata, tiene esta inquietud de decir, yo quiero ser astrofísico, cosmólogo, pero a lo mejor mi nivel de mate en este momento no es el adecuado, es algo que se puede ir construyendo, ¿no? Claro, sí es también los humanos como que internamente tenemos como esa unión con las matemáticas. O sea, ya nacemos con ella. Lo malo es que conforme vamos avanzando perdemos ese amor por las matemáticas, pero todos los humanos ya estamos como diseñados para ser matemáticos. Entonces, interesante. Sí, es una buena teoría, bueno, es un gran punto de vista. Creo que sí, entonces, pero lo vamos perdiendo porque llega el maestro, nos enseñan mal las matemáticas, y decimos, no, sabes que ahí no soy. Pero desde niño sabemos que es un número, empezamos a desarrollar la intuición de cómo contar, etcétera, etcétera. O sea, nos vamos poniendo, tenemos una formación matemática los humanos. Y entonces, o sea, dirás que es fundamental en el humano la matemática. Sí, exactamente, la tenemos dentro. Y obviamente la gente dice, es que odio las matemáticas, pero la odian por los profesores o por la gente que está ahí alrededor. Pero no es porque no la tengan dentro. Porque disguste la matemática en sí misma, ¿no? O sea, haciendo un pequeño paréntesis ahí en términos educativos, ¿crees que se imparte mal matemáticas, física? O sea, ¿crees que...? Al menos en México, sí. O sea, hay mucha gente que intenta hacer el esfuerzo,
pero hay otros que simplemente pues no les importa esa parte que es fundamental para los estudiantes. Entonces, creo que sí, en México hace muchísima falta cultura matemática. Y obviamente la ciencia es preguntar, siempre, es estar curioso. Y eso lo tienen desde niños, siempre estar ahí indagando. Y a veces nuestros propios maestros nos dicen, no, cállate. O nuestros propios padres, ¿no? Deja de preguntar eso. O cosas así. ¿Por qué preguntas? No, exactamente, eso es parte fundamental de ser científico. Y lo tenemos dentro de nosotros como humanos. Claro, qué interesante punto. Y bueno, pasando ya en términos de la física, o sea, cuando se dice entender el universo, ¿qué partes ya, digamos, están constituidas y qué partes siguen siendo teorías o siguen sin ya formalizarse? O sea, ¿cómo nos explicarías toda esta parte? Sí, bueno, o sea, digamos, todo lo que nosotros hacemos como científicos y como físicos o como cosmólogos es, muchas son sorpresas. Porque nosotros, por ejemplo, nosotros creíamos que el universo se iba a expandir y que la misma gravedad iba a hacer una atracción y que en algún momento iba a llegar a un máximo y luego iba a volver a recolapsar. Okay. Eso es lo que uno piensa, ¿no? Porque si lanzas una manzana, la manzana debería regresar, pero no está haciendo eso. Nuestro universo, lanzamos la manzana y la manzana está yendo más y más y más y más rápido. O sea, se pensaba que la fuerza gravitatoria iba a actuar como una fuerza que contrarrestaba la expansión del universo. Exactamente. Y entonces la sorpresa fue que la manzana no regresaba. Tal vez si tuvieras un bíceps muy grande, pues la manzana era volaba lo suficientemente rápido como para salir de la Tierra, pero no iba más rápido. Okay. Porque la gravedad lo seguía jalando. Pero no, la naturaleza nos sorprendió porque la manzana va más y más y más y más y más y más rápido. A eso que totalmente algo que no esperábamos. ¿Eso que lo llamamos? Energía oscura. ¿Qué es ese nombre de energía oscura? No sabemos. Estamos en eso. La naturaleza nos está diciendo, ahí hay algo, investígalo, y nosotros con nuestras mejores matemáticas la estamos intentando conocer. Sí, claro. Obviamente también acompañada con observaciones. Entonces, en esencia, toda la ciencia que hacemos es porque la naturaleza nos exige o nos pide que tratemos de identificar algunos problemas que ella misma nos plantea. Entonces nosotros escuchamos y nosotros vamos resolviendo y interpretando lo que la naturaleza nos va dejando como pistas. Entonces es un hablar naturaleza con nosotros. Que eso es algo bien interesante, Miguel, porque esa es precisamente quizá una de las líneas de trabajo más importantes en tu carrera, ¿no? La expansión del universo y qué papel juega la energía oscura. Sí. Además has jugado con diferentes teorías como es realmente la energía oscura, tiene que ver más con la geometría del universo. ¿Y por qué decidiste dedicarle tu carrera profesional a una pregunta que ni siquiera sabemos si está correctamente hecho? Esa es una de las cosas más hermosas que existen, dedicarle tu vida a una pregunta fundamental de la naturaleza. Creo que es algo maravilloso, o sea, no te deja de sorprender la naturaleza, siempre. Y bueno, así como para darles algo de contexto, los humanos lo tenemos, les digo, dentro, porque cuando nosotros caminábamos por las estepas africanas y teníamos tiempo y que no nos atacaba un león o lo que observaban los primeros humanos al cielo y decían, ¿qué es eso, no? Entonces nosotros solamente estamos continuando el legado de los primeros humanos, intentando responder preguntas fundamentales. Nos estamos dando cuenta, nos dimos cuenta que conforme las íbamos respondiendo, podíamos tener mejores alimentos, vivíamos más, podíamos dar caza a los animales mejor, teníamos una sociedad más fundamentada, más tecnológicamente avanzada. Entonces, el dedicar la vida a una pregunta es algo, y que tengas el chance, es algo creo que hermoso. Y obviamente tampoco es fácil, ¿no? Tienes que entenderte con la naturaleza, y la naturaleza es interesante. Claro. O sea, dirías, el físico, una de sus razones primordiales es el entenderse con la naturaleza, ¿no? Exactamente. Y siguiendo la teoría que nos dices de que el universo en algún momento tendría que achicarse,
cómo experimentalmente o cómo se llega a las conclusiones tanto teóricas de este fenómeno? O sea, ¿cómo pensarías en...? ¿Cómo lo describes? Es que nosotros, tenemos los telescopios y, por ejemplo, encontramos una galaxia y podemos medir distancias por algo que se llama corrimiento al rojo. Entonces tienes una galaxia y luego tienes otra galaxia que la puedes medir, también puedes medir su distancia hacia nosotros y luego cuánto cambia esa distancia conforme el tiempo va cambiando. Obviamente si el universo se estuviera contrayendo, esas dos galaxias deberían empezar a unirse de alguna forma, claro. La estructura misma. Obviamente no son solamente dos galaxias, son miles de millones de galaxias que tenemos que medir para tener una mejor estadística de cómo evoluciona el universo. Entonces, si se acercan, pues obviamente el universo debería estar como contrayendo, ¿no? Pero no lo hace, se aleja y cada vez más rápido. O sea, la velocidad aumenta conforme se expande también. Se llama aceleración del universo. El universo no solamente se expande, se acelera. Oye, Miguel, se acelera su propia expansión. En esa línea, el universo está compuesto de diferentes, o sea, tiene una composición porcentual de diferentes cosas, ¿no? Una de ellas es la energía oscura. Si además no solamente el universo está en expansión, sino está en una expansión acelerada, ¿esto a qué se debería? ¿Incremento en la energía oscura? Sí. ¿Cuáles son ahí las principales teorías? Porque sé que has hecho trabajo al respecto. Sí. Un poco, ¿qué te inclinas más? ¿Por estos postulados o más por los postulados de es más la geometría del universo la que provoca esta expansión acelerada? Sí, eso es muy interesante porque cuando la gente le pregunta ¿cuánto hay de energía oscura? Uno le dice el 70% de nuestro universo es energía oscura. El 26% es materia oscura y el otro 4% es lo que conocemos los humanos, ¿no? Exactamente. Entonces dices, ¿pero por qué, no? O sea, ¿por qué te lo inventas así o cuál es la razón? Y es que, la razón detrás es de que, utilizas una teoría fundamental. ¿Quién es esa teoría fundamental? La relatividad general de Einstein. Ok. Entonces, la aplicas al universo, a la cosmología. Y estas matemáticas le preguntas a la naturaleza, ok, si esto es la teoría fundamental, ¿cuánto debería ser los parámetros de cada una de las diferentes componentes del universo? O sea, en pocas palabras, ¿cuánto debería ser de energía oscura? ¿Cuánto debería ser de materia oscura? ¿Cuánto de así? Entonces la naturaleza te dice, si tu teoría fundamental es la relatividad general de Einstein, la cantidad de energía oscura es tanto. La naturaleza te lo dice, no nosotros. Nosotros solamente le damos la teoría fundamental que creemos que es fundamental. Claro. Puede que no lo sea, puede que haya otra teoría más fundamental. Entonces cuando se la das a la naturaleza te va a decir otra cosa, ¿sí? Pero eso es difícil y eso es como manejar a ciegas, porque qué tal si esto está mal. O sea, la teoría de la relatividad podría no estar correcta. ¿Cómo se demostraría, prof? Esa es una muy buena pregunta. Habría que probarla en diferentes fenómenos y ver hasta dónde revienta. Puede que en este fenómeno, por ejemplo, en agujeros negros, no los prediga correctamente. Entonces empiezas a dudar. Luego la pruebas en estrellas de neutrones y no hace lo correcto. Entonces ya puede ser que tu teoría no sea la fundamental, que es fundamental hasta cierto límite, porque sí hemos visto que funciona. Hemos visto agujeros negros, hemos visto estrellas de neutrones, hemos visto ondas gravitacionales, bla, 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 bla. Entonces funciona y creemos en ella. Entonces eso es algo como que dicen, ¿y qué tal si todo está mal, no? No todo está mal, sino más bien hay como unos tipos de límites. Cada idea que pones, la pones a prueba. O sea, no puedes ir como subiendo una escalera sin antes probar un peldaño. O sea, tienes que tener cuidado porque te puedes venir para abajo. Y entonces ya ha funcionado en ciertos fenómenos. O sea, funciona, por ejemplo, siempre funciona. Siempre ha funcionado. Siempre funciona, es hermoso. O sea, de hecho, por ejemplo, las ondas gravitacionales que se descubrieron en 2015, fue un experimento terriblemente complicado. Einstein las predijo en 1915 y 100 años después las encontraron experimentalmente y pegaban exquisitamente a la teoría de Einstein. Einstein yo creo que se revolcó en su tumba y... ¡Wow! Sí, 100 años después, perfectamente. Wow, eso está impresionante. Miguel, en esa misma... Porque ahorita, con cómo lo planteabas, me surgió la duda, ¿no? ¿En qué momento una teoría física
pasa de ser bonita a ganarse el derecho de que le creamos. O sea, ¿cuántas veces se tiene que validar para que sea un marco de referencia aceptable? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, teoría de cuerdas. Las cuerdas, que los átomos eran cuerdas y cosas así, ¿no? Bellísima. Pero le empezaron a hacer cada vez más complejo matemáticamente y tenía una estructura hermosa, pero no hay ninguna forma de corroborarla. No sirve para nada. O sea, teoría de cuerdas no se puede demostrar. No se puede demostrar. Entonces, ¿cómo sabes que es algo real? Está bellísima matemáticamente, las ideas fundamentales están hermosas, pero no hay forma de demostrar que sea una teoría correcta. O sea, pero con que haya un fenómeno... Entonces es algo muy... raya un poco en filosofía, ¿no? O sea, sí, exactamente. Pero con que haya un fenómeno no es suficiente. Necesitan muchas pruebas, necesitan generaciones. Por ejemplo, cuando Einstein creó la parte de la mecánica cuántica, hubo una corroboración, otra corroboración, y Einstein decía, pues sí, está bien padre, pero no me gusta. Hasta que murió toda esa generación, llegaron nuevos jóvenes que entendían la mecánica cuántica y se quedaron con ella, la adoptaron. Entonces, no solamente es tener una teoría, corroborarla millones de veces, sino que también que esas personas que la crearon o que estaban alrededor fallezcan y llegue una nueva generación de jóvenes que adopten esa teoría como propia. O sea, que revolucionen el pensamiento nuevamente. Y entrando en cuántica, que siempre he tenido la... O sea, mucha gente hace la pregunta, ¿qué quiere decir que la partícula pueda estar en dos lugares al mismo tiempo? O sea, ¿por qué se llega a eso? Sí, es una pregunta de examen. Es pregunta de examen. Sí, es que en realidad tiene una estructura un poco interesante y hay algo que se llama función de onda. La función de onda viene de una ecuación que se llama ecuación de Schrödinger. Y la función de onda simplemente a nivel... No hay una interpretación física de qué es la función de onda, ¿de acuerdo? Pero cuando uno lo observa, uno ve que la partícula tiene una probabilidad de estar en cierto lugar, en cierto momento en el espacio y en el tiempo, y otra probabilidad de estar en cierto momento en el lugar y en el espacio y en el tiempo. Entonces, en pocas palabras, las partículas, si siguen esa función de onda, están en diferentes estados al mismo tiempo con ciertas probabilidades. Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos estar en Venus con una probabilidad del 0.00001%, y los que ahorita nos están observando colapsan nuestra función de onda y lamentablemente la colapsan y aparecemos en Venus. Entonces, pues obviamente morimos, ¿no? Claro. Pero hay una probabilidad casi mínima de que pase eso, o sea, infinitamente mínima. La probabilidad es de que estemos aquí platicando con el público y entre nosotros. Claro. Entonces, así más o menos es el... Así es como se fundamenta la cuántica, ¿no? O sea, es todo probabilístico. Exactamente. Y, por ejemplo, regresando a las teorías generales de la física, si tomáramos la mecánica newtoniana, termodinámica, electromagnetismo, teoría cuántica, ¿hasta dónde cada una de ellas cubre y describe los fenómenos y hasta dónde ya no puede explicarlos? Por ejemplo, la mecánica newtoniana es una teoría efectiva de la relatividad especial y de la mecánica cuántica. La termodinámica puede ser explicada con la mecánica cuántica. Porque, por ejemplo, la temperatura, nosotros medimos una temperatura con un termómetro, pero la mecánica cuántica nos dice, ¿qué es la temperatura? Pues es el movimiento de las partículas que componen el objeto, y eso es lo que le llamamos temperatura. Entonces, digamos, nuestras teorías fundamentales de la naturaleza es la mecánica cuántica, que se llama teoría cuántica de campos, su estructura más general, que absorbió la relatividad especial y la relatividad general. Entonces, cuando las reducimos hasta ciertos fenómenos, regresamos a la mecánica newtoniana o al entendimiento de la termodinámica. Pero digamos, lo fundamental, mecánica cuántica y relatividad general. Y lamentablemente no duermen juntas. No sabemos por qué. Entonces, son dos teorías que están aparte, pero son fundamentales y no se comunican. Y bueno, hay como un dilema, yo leyendo el libro de Michio Kaku de la ecuación de Dios, hay el gran dilema de si se pueden unificar, ¿no? ¿Y tú qué opinas de eso? O sea, ¿crees que haya la ecuación de Dios? ¿Crees que exista la ecuación de Dios? No sé si... O sea, es que como nosotros como humanos sentimos que todo debe estar simplificado en una sola estructura y ya con eso entendemos todo, pero no sé si la naturaleza sea tan benévola
con nosotros, ¿no? O sea, hemos visto, conforme profundizamos, hemos visto que una teoría engloba todo, pero hasta el final, si exploramos hasta el final, ¿habrá una teoría única? Esa es una pregunta, y yo creo que la naturaleza no va a ser tan amable con nosotros como para darnos una única ecuación fundamental. Creo que ella creo que va a buscar una forma para que sea más complejo la situación de lo que nosotros imaginamos. O sea, no nos la va a hacer fácil, no creo que nos la haga fácil la naturaleza. O sea, ¿qué crees que es en el futuro? ¿Que tengamos marcos conceptuales aplicables de cierto punto hasta cierto punto y en ese momento entra otro marco conceptual? Sí. Y así hasta poder describir Sí, yo todo? creo que sí. O sea, por ejemplo, tal vez sí la teoría cuántica y la relatividad general se unan para una teoría más fundamental, pero aún así, conforme exploremos, yo creo que vamos a encontrar otras teorías que van a describir también diferentes marcos. Ese es mi punto de vista, ¿no? Claro. Que diga, no. Hay algunos físicos que creen que sí se van a unificar las dos teorías. Sí, hay gente que sí cree que sí se unifica. Bueno, yo también creo que se van a unificar, pero no creo que sea el punto final. Yo creo que si exploramos más profundo va a haber diferentes teorías que expliquen el mismo fenómeno, fenómeno. O incluso como multiversos, por ejemplo, esta teoría funciona para este universo y esta teoría funciona para este universo. Pero ese es mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, no sabemos. ¿Nos puedes platicar un poco los multiversos, justo? Sí, justo. Sí, claro. Multiversos, y sabes que, Miguel, aprovechando, en tu línea de investigación, las dimensiones no son un decorado de ciencia ficción, son una forma concreta en la que se modifica la dinámica estelar. Sí. Entonces, si pudieras entrar como en esos dos temas ahí. Digamos, el hecho de multiversos, pues también es algo que surge de la mecánica cuántica por lo mismo de la función de onda, porque bueno, dices, si colapsa el electrón y lo encontramos y lo medimos ahí, pero también estaba en diferentes lugares, ¿cómo hizo de estar en infinidad de lugares para solamente llegar a un punto y ya poderlo medir? Entonces mucha gente dice, bueno, ¿y qué tal si en realidad en tu universo es el electrón en ese lugar, pero en otros universos el electrón está en las diferentes posiciones que predecía la función de onda? Entonces eso es algo, un marco conceptual que se está desarrollando también en la mecánica cuántica. Pero no solamente en la mecánica cuántica, también en la teoría de la relatividad general creemos que hay dimensiones extra mayores a las nuestras. O sea, por ejemplo, en vez de haber solamente cuatro, hay una quinta dimensión. Y esa quinta dimensión puede explicar lo que es la energía oscura. Entonces, en realidad vivimos como en un tipo de sábana. En esa sábana vive todo nuestro espacio y nuestro tiempo. Y afuera de la sábana hay más dimensiones. Y nosotros no podemos acceder a ella porque somos objetos de 4 dimensiones en ese mundo. Ahora, ¿cómo lo detectamos? Es una buena pregunta. Porque muchas de las partículas obviamente solamente viven en la sábana, pero hemos teorizado que algunas de ellas puedan pasarse afuera de nuestra sábana. Okay. Y entonces, desde nuestro punto de vista, veríamos que desaparecen. Y entonces el momento y la energía no se conserva. Y dices, pero hay algo que está pasando. Leyes fundamentales de simetría y desaparece la partícula. Y en realidad no es que desaparezca, sino más bien es que viajó a la dimensión extra. Entonces, eso sería una forma de cómo detectarlos. Ahora, hay otra forma. Cuando crearon el LHC, el CERN, que está entre Suiza y Francia, ese aparato colisiona partículas a velocidades cercanas a la luz y recrea el universo en sus etapas tempranas, cuando el universo apenas estaba naciendo. La gente dijo, pero es que se van a formar agujeros negros microscópicos y nos van a devorar y bla, bla, bla. Y estaban espantados en esas noticias. O sea, nada más a ver si el acelerador de partículas es capaz de hacer como un prototipo del universo primordial, cuando unos yeptosegundos antes del Big Bang. Exacto. ¿Y cómo se ve eso? Pues es como, exactamente, estamos explorando y hay miles de millones de partículas que solamente existían en ese momento. La estructura del espacio-tiempo era diferente en ese lugar, entonces lo podemos recrear. Todavía no llegamos al Big Bang, pero estamos cada vez más y más cerca con ese acelerador. Bueno, entonces la gente se asustaba porque íbamos a recrear agujeros negros primordiales que absorberían a la Tierra.
sería Ok. algo divertido, Y ¿no? que iba a ser el gran problema, ¿no? Así Son vamos a mucho acabar con el conspiracionistas, ¿no? O- El problema es que sí aparecerían si las dimensiones extra existieran. mundo. Ok. Entonces, pero si no hay dimensiones extra, no aparecen. Y hasta ahorita no los hemos encontrado. Pero las teorías de dimensiones extra predicen que puedes encontrar un agujero negro en un acelerador como el que tenemos. Y aparecería y lo conoceríamos y veríamos qué hace. Pero hasta ahorita no han aparecido. O sea, Pero no está tan descabellado. O sea, sí pueden O sea, aparecer. podría suceder. Podría suceder. O sea, la teoría de dimensiones extras un poco cae por la posibilidad de que podamos hacer este tipo de experimentos en el CERN. Exacto. Se aparecería Ok, un no. agujero negro, se moriría por radiación de Hawking, detectaríamos la radiación de Hawking, si decae como radiación de Hawking, porque tampoco sabemos si en verdad decae como radiación de Hawking, y entonces diríamos, un agujero negro primordial, existen las dimensiones extras. O sea, si se genera ese y decaería, ¿cómo? Justo tenemos la pregunta de qué es la radiación de Hawking. Sí, la radiación Era o sea, lo teníamos anotada y eso. Los agujeros negros no son negros tal cual, sino que absorben, por ejemplo, la materia y la energía. Pero digamos, imagínate que no hay materia y energía alrededor del agujero negro y solamente está el agujero negro. El agujero negro no está hecho, lo hizo la materia, pero está hecho de espacio-tiempo. Eso es algo raro, ¿no? O sea, como que todo lo que estamos hechos está hecho de materia. Las cosas, las estrellas, todo. Pero los agujeros negros no. Los agujeros negros están hechos de espacio-tiempo. Entonces hay un punto que se llama horizonte de eventos. Y la mecánica cuántica dice que el vacío no es vacío y existen partículas y antipartículas creándose. Entonces puede que una de las partículas esté dentro del horizonte, nazca dentro del horizonte y otra fuera del horizonte. La que entra en el horizonte es absorbida por el agujero negro y la que queda fuera sale, se va. Entonces la naturaleza dice, bueno, te comiste una, pero me vas a pagar por dos. ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces, Sí. si me pagas por dos, significa que estoy perdiendo algo, ¿no? Es como si estuviera claro. perdiendo dos. Aunque solamente me comí una y la otra se me escapó, te dice, pues es tu problema, se te escapó la otra, pero me tienes que pagar por las dos. Entonces estás perdiendo algo. El agujero negro pierde energía. Y esa pérdida de energía se llama radiación de Hawking. Y eso hace que el agujero negro se haga más chiquito, y más chiquito, y más chiquito, y más chiquito, hasta que simplemente se muere. O sea, hay un momento en el que desaparece el agujero Que negro. desaparecen los agujeros negros. Exactamente. Y hace no mucho vimos la primera foto de un agujero negro. Es algo muy curioso, ¿no? Sí, y también te queríamos preguntar, además de los agujeros negros, los agujeros de gusano. Sí. ¿Son reales? No, esa es una parte muy interesante porque la teoría de la relatividad general predice agujeros negros, ondas gravitacionales, todo lo que les digo. Y también predice agujeros de gusano. ¿Serán reales? Como que dicen, si ha predicho tantas cosas, ¿podrían existir? Entonces, hasta ahorita no los hemos detectado. Experimentalmente. Experimentalmente, solamente teóricamente. El problema es que se cierran. No se pueden mantener estables. Entra una partícula y se colapsa y se forma un agujero negro. Entonces no son transitables. Necesitan una cosa que se llama energía oscura. Los alimentamos con energía oscura y estas se abren y podemos transitarlos. Eso es teórico, nunca hemos visto. Claro, claro. Pero bueno, es fundamentado en nuestras matemáticas. Y los agujeros negros sí existen. Son el colapso de estrellas supermasivas, estrellas gigantescas. O sea, les acaba su vida, colapsan y forman objetos que se llaman agujeros negros. Tienen algo que se llama radio de Schwarzschild y en ese radio de Schwarzschild nada puede salir de ese radio de Schwarzschild. Los que fotografiamos tienen millones o miles de millones de soles devorados en una región súper pequeñita. Entonces, por ejemplo, concentran mucha materia. Por ejemplo, el que está en el centro de nuestra galaxia tiene miles de millones de estrellas devoradas. Entonces es un enorme agujero negro que llaman supermasivo. Los agujeros negros detienen el tiempo. Está interesante. ¿Qué cosas? El agujero negro detiene el tiempo. Si lo tocamos, el tiempo se congela. Si nos acercamos a él, el tiempo se hace más y más y más y más lento. Entonces uno puede vivir, imagínense que la mesa es el horizonte de eventos del agujero negro, lo tocas y de alguna manera sales del horizonte
eres eternamente joven. Y todos los demás son eternamente viejos. Que sabes que Eso está súper interesante. Nunca había escuchado eso. No, y Guau, justo güey. en el primer episodio que teníamos, yo lo que comentaba era que hasta este punto de la carrera, la rama de la física que más me había volado la cabeza era precisamente eso, ver cómo el tiempo no era el mismo para todos, ¿no? Y no lo pude explicar. Sí, porque me dijeron a Vlad que andaba cantinfleando. Me andaban diciendo que andaba cantinfleando. Ahí tocó. Pero, Miguel, ¿nos podrás explicar la dilatación espacio-temporal? Sí. O sea, ¿cómo funciona? A lo mejor ¿Qué es? aterrizarlo más. Eso para la sucede todos los días. El hecho de moverse, el tiempo se transmite más lento. Dice la relatividad especial. Yo sí sincronizo mi reloj y lo pongo con alguien que está caminando. El que está caminando, su reloj va más lento por el simple hecho de tener movimiento. Pero eso es casi indetectable a nosotros. El tiempo que transcurre en el que está en movimiento es casi indetectable. Pero si te subes a un avión y vas a Europa, te vuelves un nanosegundo más joven porque vas más rápido. Ok. Pero si te subes ahora a una nave espacial, ahora te vuelves un poquito más joven porque vas más rápido y así sucesivamente. Conforme te vas acercando a la velocidad de la luz, el tiempo se va haciendo cada vez más y más lento. Cuando tocas la velocidad de la luz, se detiene. El fotón, la luz, tiene un eterno presente y nació del inicio del universo. O sea, es eternamente joven la luz. La luz que viene de nuestras lámparas, de nuestros aparatos, nació en el inicio del universo y es eternamente joven. Nunca ha transcurrido su tiempo. Ahora, no solamente el movimiento detiene el tiempo, también la gravedad. Los pies envejecen más lento que la cabeza, por eso tengo canas en la cabeza. Pero eso me parece un chiste, pero es en realidad Claro. es real, porque nuestros pies están más cerca del campo gravitacional que nuestra cabeza. Pero mientras más masivo sea el objeto, más dilatación temporal existe. Más claro es el efecto. Más claro es el efecto. Donde lo vemos más claro es en objetos muy masivos como el Sol, las estrellas de neutrones, y en donde se ve en extremo es en los agujeros negros. Ahí el tiempo se enfría completamente. Ahora, ¿para qué sirve? El GPS necesita de eso, porque el GPS está volando en una parte externa de la Tierra y entonces está más lejos del campo gravitacional. Los relojes que tenemos en la Tierra se mueven más rápido, se mueven más lento, mientras que el que está en el satélite se mueve más rápido. Entonces, para sincronizar habría que tomar en cuenta esa dilatación del tiempo en el GPS, y además tiene movimiento. Entonces, si no tomamos esas consideraciones de dilatación temporal, nuestros GPS no servirían para nada. O sea, ya tuvo una aplicación ingenieril, la dilatación espacio-temporal. Y no nos damos cuenta y lo tenemos en nuestro celular, que ahí estamos utilizando la dilatación del espacio-tiempo. Y todo eso es lo que nos dices, lo explicó Einstein, ¿no? Einstein lo explicó. Y hasta antes de Einstein, nadie se había percatado, digamos, de todos estos fenómenos del universo. Eso es algo muy interesante, nadie. Por ejemplo, si no hubiese nacido Einstein, nos hubiésemos dado cuenta, lo más seguro es que sí. En otro momento, pero de repente nos hubiéramos dado cuenta que el tiempo en una cosa transmitía más lento. Pero Einstein nos lo dijo antes de que lo midiéramos. Entonces es algo, un shock. Y digamos, lo formuló teóricamente, ¿no? No, y aparte la forma es bastante elegante en la que lo hizo, ¿no? De hecho, cuando se lo platicó a su amigo que se llamaba Michele Besso, y le platicó eso de la dilatación del tiempo, el otro se quedó así como que ¿qué? O sea, de que el tiempo se detiene, o sea, o puede transmitirse más lento, es algo que es impresionante. Bueno, desde mi punto de vista no me deja de impresionar. Pero precisamente, aprovechando que salió un poco el tema de colación, Miguel, ¿cuál es tu lista de científicos que más admiras? O sea, aprovechando que entramos en Einstein ahorita. Sí. Bueno, me gustaría mencionar a los mexicanos, porque hay científicos mexicanos que son muy importantes y que nos dieron pauta a lo que tenemos actualmente. Por ejemplo, está Marcos Moschinsky, un científico mexicano que fue uno de los primeros en traer la ciencia a México. Por ejemplo, Sandoval Vallarta también fue uno de los primeros en que gracias a ellos estamos aquí. Gracias a aquí estamos platicando, haciendo ciencia en México. Claro. Ellos fueron los primeros que traían. Mientras que ustedes, si se dan cuenta, en Inglaterra la ciencia desde Newton hace Sí, mucho tiempo. 300 años. Sí. Exactamente. Por ejemplo, ellos dos serían
algunos de los que me gustan más, Richard Feynman, Einstein, Boltzmann. O sea, hay gente que dices, wow, impresionante. ¿Qué concepto, Miguel, ahorita aprovechando porque veo que nos platicas mucho de esta escala general de la cosmología, qué concepto fundamental de la física se vuelve mucho más profundo cuando se analiza desde esta escala cosmológica? Yo creo que todo se vuelve más profundo. Es que la cosmología es una ciencia muy ambiciosa, como que trata de conocer todo al mismo tiempo y de todo lo que está hecho, ¿no? Pero bueno, obviamente nuestras mentes de humanos no alcanzan a comprender todo, entonces lo vamos como dividiendo en diferentes estructuras para ir entendiendo mejor de lo que está sucediendo. Pero bueno, para responder simplemente yo creo que todo se puede entender mejor cuando nosotros damos un enfoque cosmológico. Eso es lo que yo pienso. O sea, la cosmología como que es una teoría a mayor escala que puede describir más, ¿no? Todo. Y necesita de todo, porque si no utilizamos cuántica para el inicio del universo, no funciona. Entonces, lo contiene. Siempre necesitamos todos los conceptos. O sea, todas las teorías son elementales para poder dar un panorama del universo. Exactamente. Eso es bien interesante, Miguel, porque ¿en qué momento pueden coexistir correctamente estas tantas ramas en la cosmología? Porque entra relatividad general, entra estadística e inferencia, entra mecánica cuántica, hay termodinámica. Claro. Sí, bueno. ¿Cómo logra todo estar ahí al mismo tiempo? Sí, es que en realidad, por ejemplo, la termodinámica y la estadística van junto con la mecánica cuántica y la relatividad general va junto con el entendimiento de las partículas a grandes escalas. Y entonces, digamos, tenemos como restricciones de dónde aplicar una o aplicar la otra. Pero si uno utiliza los conceptos de uno puede dar seguimiento conforme el universo va evolucionando. Entonces están como interconectadas en realidad. Entonces uno puede ir dando un conocimiento general si hace ese tipo de trucos, ¿no? Entonces, por una parte, el universo temprano, mecánica cuántica, y que da paso a la termodinámica, a la mecánica estadística. Por otra parte, el universo a gran escala, relatividad general, pero todo lo que viene de acá tiene una interconexión con el universo a gran escala. Entonces, siempre se cumple eso. Si no haría eso, significaría que estamos haciendo las cosas mal. Siempre las teorías tienen que regresar a sus formas fundamentales, siempre. Y como tomando un poco esa parte teórica, ¿qué es lo que quiere decir? Porque, bueno, lo he leído de muchos científicos, que hay simetrías en el universo. Sí. Va un poco de ahí, ¿no? O sea, que se van cumpliendo. Sí, viene de un teorema muy importante que se llama teorema de Nether. El teorema de Nether habla acerca de cantidades conservadas y simetrías. Eso es algo muy interesante porque no entendíamos por qué las cosas se conservaban y por qué en otras no. Entonces Nether, que era una física alemana, una matemática y física alemana, nos enseñó que si existen simetrías, existen cantidades conservadas. Por ejemplo, pues el ejemplo, un fotón que viene del inicio del universo tiene una energía altísima, pero el universo se va haciendo más grande. Entonces, la energía del fotón va disminuyendo, entonces significaría que en algún momento va a desaparecer. Entonces no se conserva la energía. ¿Pero por qué no se conserva la energía? Porque el universo no tiene una simetría, porque se está haciendo más y más grande. Entonces es fundamental entendimiento de simetrías y entendimiento de energías. Ahora, no es tan sencillo extraerlo de la naturaleza. Por ejemplo, en la relatividad general no es fácil entender el concepto de energía. De hecho, ni siquiera tenemos un concepto de energía. La gente lo está buscando, es parte de una teoría, de teorías fundamentales, o entender mejor las matemáticas de la relatividad general, pero no entendemos la energía en la relatividad general. Creemos entenderla en la mecánica cuántica. Creemos. Pero en realidad probablemente no. Sí, exactamente. O sea, como que podemos dar conceptos, pero hasta así como que medio ruidosos acerca de un concepto de energía. Pero bueno, es un poco más manejable en la mecánica cuántica, el concepto de energía. Y en el contexto de la relatividad general, ¿de qué crees que estemos más cerca? ¿De saber qué es la energía o de entender que es una pregunta mal planteada en ese contexto?
Yo creo que de entender que es una pregunta mal planteada. De veras. Y ahí desbancas, bueno, muchísimas de las cosas de la física, ¿no? Sí, y lo que te iba a preguntar entonces, si este fotón que estamos diciendo, que viene desde el inicio de los tiempos y todo, no conserva su energía, se viola la primera ley de la termodinámica, o no existe la primera ley de la termodinámica. Es que sí. Ya Mira, sacando. Ajá, y es que hay muchas cosas muy raras. Por ejemplo, imagínate, y no solamente la primera ley de la termo, muchísimas más. La segunda ley. Si tú tienes un gas, imagínate que tienes un gas y está cerrada la puerta, ¿no? Y de repente le abres, el gas para dónde va, se sale, ¿no? Entonces, tú dirías, pues es que nunca va a subirse, ¿no? Y en realidad la mecánica cuántica dice, tienes una probabilidad de que se suba. Muy chiquita. Y eso, muy chiquita. Y eso viola la segunda ley de la termodinámica, la termodinámica, de la entropía. ¿Sí me entiendes? Entonces, las leyes de la termodinámica son leyes macroscópicas. Entonces, más bien habría que entender el objeto fundamental, que son los objetos microscópicos que están trabajados por la mecánica cuántica. Entonces, eso de que se sale el calor y que la gente le dice, no, es que eso no es cierto, o entra el frío, cosas así. Ese debate no está tan mal. de que entra el frío, ¿no? Ajá, no está tan mal, porque sí puede existir a nivel microscópico puede pasar ese tipo de situaciones. ¿Que eso viola la entropía? Sí, y lo hace. Entonces la mecánica cuántica es muy, muy, muy rara. Entonces, si hay una ruptura de alguna cosa de termodinámica, de entropía, tampoco no se preocupen tanto. O sea, sí podría suceder. Sí, podría no son suceder. universales Sí, las leyes. Exactamente. Eso es lo más loco en realidad de la cuántica, ¿no? Que llega y rompe nuestra manera clásica de imaginar la realidad. Ajá. En ocasiones pasa esto que justamente estás comentando, ¿no? Exacto. ¿Qué otros fenómenos así puntuales en la cuántica crees que son muy de romper paradigmas mentales? El momento angular. Sí, justo nos platicaste esto la clase anterior. Ajá, la rotación. Uno aprende, tienes el planeta, bueno, tienes el sol y está girando algo, bueno, le llamas giro, ¿no? Y agarras y uno aprende y dice, L, es el momento angular y es un vector. Y dices, con él lo entiendo, vale. Entonces cada vez que veo algo girando le pongo L y entiendo. Veo algo girando, le pongo L. Voy a lo microscópico. No debe de girar, porque si gira, emite radiación. Uh-huh. Ok. Pero funciona L. Pero L servía para el giro, pero ahora me dices que no gira. ¿Por qué? ¿Sí me entiendes? Pero agarras la misma cantidad matemática que utilizabas en el mundo macroscópico para entender el giro. Pero ahora no es giro, pero sirve para el mundo microscópico. Entonces es algo como que un poco difícil de absorber, como de entender. Entonces simplemente cerramos los ojos, decimos L y vamos, hacemos cálculos y todo funciona. Pero no, eso no quiere decir que el objeto o que el electrón esté girando alrededor de un núcleo. O sea, esa como el modelo atómico de Bohr, así, eso en realidad no existe. No existe. ¿Cómo lo dibujamos? Con la función de onda. O sea, no hay manera de dibujarlo. O sea, porque en realidad es una densidad de probabilidad, es una nube de probabilidad del electrón. ¿Cómo lo dibujo? Entonces, para que nuestras mentes humanas que llevan miles de años o millones de nuestros seres, Claro, de los primeros prehumanos, para que entiendan conceptos mecánicos. Entonces, para que entendamos, ahora que vayamos al mundo cuántico, intentemos interpretarlo, nuestras mentes no dan. Entonces, intentamos hacer imágenes mecánicas o clásicas para entender el mundo microscópico. Y siguiendo eso mismo que dices, ¿crees que en algún momento la mente humana puede evolucionar para poder entender el mundo cuántico? ¿Quién sabe? Es buena. Es que el problema es que no nos movemos en ese mundo. Sí. Entonces, como somos macroscópicos, nuestras mentes humanas solamente están hechas para el mundo macroscópico. O sea, pero lo hermoso de la mente humana es que logra penetrar ese mundo sin necesidad de ser microscópico. Entonces, avanzamos. Nada más como que a veces cerramos los ojitos y caminamos y tratamos de tener fe en Claro, lo que hacemos. de que algo ahí. De Nos que imagino- algo bueno, funciona. los grandes científicos se imaginaron caminando en el mundo cuántico Ajá, con los átomos, ¿no? exacto. O Einstein se imaginó Sí, cómo se movía los fotones o cosas así. Claro. Y empezó a entender, pero eso es lo maravilloso de la mente humana. No necesita ser microscópica
para entender cosas de un mundo que es totalmente distinto al nuestro. Y entonces, por ejemplo, a la gente como nosotros que somos principiantes en esto de la física, que apenas estamos indagando, por ejemplo, en cuántica, dirías, ¿es bueno dejarse llevar por las matemáticas y entenderlo de esa forma? Muchas veces sí. O sea, es una combinación entre la intuición más las matemáticas. Las matemáticas te guían también porque es el lenguaje de la naturaleza, pero también necesitas un poquito de intuición para saber por dónde ir. O sea, es como un lugar que apagaron las luces y tú te tienes que ir guiando de alguna manera. Entonces, sí, intuitivamente te guías, digamos, por tus instintos, pero también porque tienes una herramienta, un bagaje matemático que te va diciendo por dónde ir o por dónde no ir. Que eso es lo verdaderamente bello de las mates, ¿no? Que son estos modelos que te permiten generalizar cualquier fenómeno físico, cualquier fenómeno natural. Exactamente. Claro. Y justo, es que ahorita me pone a pensar mucho, Miguel, ¿a qué crees que se deba eso? Que primero es contraintuitivo y además nuestra mente está entrenada en contra de entender el mundo en la dimensión en la que la física cuántica lo hace, ¿no? Ajá. ¿Por qué de repente nuestro cerebro tiene la capacidad de poder hacerlo? Tal vez siempre lo tuvo. ¿Siempre estuvo ahí quizá? Siempre. Incluso hay unas teorías, por ejemplo, Penrose dice que posiblemente nuestro cerebro sea cuántico. O sea, digamos que, ¿por qué no lo entendemos? Sabemos que no lo entendemos, claro. Sabemos cómo funciona. Posiblemente nuestro cerebro funciona a nivel cuántico. Posiblemente por eso entendemos el mundo microscópico, porque en nuestro cerebro está haciendo cosas cuánticas para hacer entender lo que es las ideas del mundo microscópico. Entonces, esa sería una... O sea, es una teoría sobre el cerebro. Sobre el cerebro. Eso está interesante, está muy interesante eso. Sí. Fíjate, esa sí me puso a reflexionar, ¿eh? Eso no lo había escuchado, porque aparte... Nunca yo tampoco. Sí, o sea, ves todos estos modelos, que esa es la otra gran cosa, ¿no? Por ejemplo, ligándolo con el tema de las redes neuronales, que hay quien dice, a ver, estas cosas son muy buenas, pero en realidad ni siquiera tienen conciencia de sí misma, claro, a gran escala, ¿no? Por eso ni siquiera podremos compararlo con el cerebro humano. No, y la naturaleza es bueno, es lo que un día estaba platicando, pero la naturaleza... Por ejemplo, si quieres llegar a un resultado, la naturaleza explora la infinidad de caminos para llegar a este punto, a velocidades mayores a la de la luz. Entonces hace ese tipo de cosas. Entonces, la naturaleza es súper poderosa. Entonces, por ejemplo, nosotros como la computación por machine learning, por inteligencia artificial, la máquina explora, digamos, un camino y llega a cierto punto, pero la naturaleza explora los millones de caminos a velocidades mayores a la de la luz y llega a un resultado. Eso se llama acción, y es la integral de algo que se llama la lagrangiana. Entonces, pero bueno, hay cosas que la naturaleza hace, claro, muy impresionantes. Sí, que sigue siendo... Sí. Bueno, ya es que tendríamos que pasar a casi, porque ya son 2:15 final, desde cachito del final, pero sí, no sé, esas dos preguntas creo que sí me gustaron. ¿Tú qué opinas, Vlad? O sea, ¿qué parte de la ciencia te ha dado más carácter? ¿Y qué le dirías al joven que siente que ya llegó tarde a la ciencia, pero... No, nadie llega tarde a la ciencia. Todos son invitados de la ciencia. La ciencia es muy humana. Es lo más humano que puede existir. Aunque la gente diga, no, es que eso qué... ¿Qué es la energía oscura? ¿Qué son los agujeros negros? No, es lo más humano que puede tener, que podemos tener. Entonces nadie está descartado para ser científico, nadie está descartado para hacer preguntas. Es algo que nosotros tenemos en nuestro ADN, les digo. Creo que es algo como lo que les platicaba, ¿no? Los primeros humanos que veían las estrellas y que trataban de responder las preguntas. Nosotros estamos haciendo eso, el trabajo de nuestros tatarabuelos que caminaban en las estepas africanas. Sí, entonces eso es muy, muy, muy humano. Ahora, el carácter de un científico es siempre estar cuestionando, siempre. Eso es parte fundamental. Si la riegas, no importa, avanza, no tenerle miedo a los errores. Eso es parte fundamental de ser científico. Si no la riegas, significa que no estás haciendo nada. Entonces, cuando metes la pata en algo, significa que estás avanzando. Es parte de ser científico. Y no solamente en la ciencia, en la vida real, ¿no? Claro. Si no la regaste, significa que
no estás haciendo nada, yo creo que estás en el cuarto de tus padres ahí metido, me imagino, No, sí. bien feliz, y pues no, entonces eso es parte del carácter científico. Obviamente, por ejemplo, el dudar y el preguntar es algo normal, y nosotros a veces nos dejamos llevar, a veces sale un experimento y ¡wow! Pero siempre tratamos de calmarnos y decir, bueno, a ver que lo repitan, a ver que hagan esto y que hagan el otro, y a ver si es cierto. Y ya que tengamos la suficiente evidencia, decimos, Que eso, adelante. Ahora sí se puede. Eso es algo bien interesante. Y digo, aprovechar lo que ahorita se dio la conversación, ¿no? Existe esta falsa noción de que la ciencia tiene las respuestas infalibles a las preguntas, ¿no? Cuando esa nunca ha sido la pretensión de la ciencia. Más bien el método científico tiene como pretensión ser un método replicable a esas preguntas, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo podrías aterrizar, Miguel, lo que se te ocurra decir como para justo quitar esa concepción errónea de que el científico tiene la verdad absoluta y que eso que decimos ya está escrito en piedra y que taralá, ¿no? Porque hay mucha gente que usa este argumento de no, es que lo dice la ciencia y entonces por Exacto. eso no lo puedes cuestionar. No, la ciencia es una de las estructuras más cuestionables. O sea, tienes, si alguien no cuestiona dentro de los conceptos científicos que nosotros usamos como fundamento, significa que no eres científico. Entonces, el método científico significa eso, significa, bueno, pones una hipótesis, ahora pruébala, pero no es así de que sea algo que ya sea para todo y que sea eterno, no. Incluso la mecánica newtoniana tiene y tuvo un límite. Y llegó algo nuevo que se llama mecánica de Einstein, de la relatividad especial y la relatividad general, y puede que tenga un límite. Y eso es lo que hacemos los científicos. Tratamos de ver y picar y picar y picar hasta ver hasta dónde rompe, hasta dónde se acaba. Pero no, o sea, la ciencia es una de las cosas más padres porque puedes cuestionar y decir, no te creo. A diferencia de otras áreas, ¿no? Otras áreas, Claro, en otras áreas es más problema, sí. Casi te echan para afuera si andas cuestionando. Claro. Pero acá no, acá puedes decirle al mismísimo Einstein, estás mal. No te creo, ¿no? No te creo. Einstein le hizo eso a la figura de Newton. Newton, un figurón eterno, la mecánica newtoniana. Y un joven de 25 años le fue y le dijo, ¿estás mal? Y después se lo hicieron a Einstein con la mecánica cuántica. En Solvay, ¿no? Exacto. Sí. Exactamente, entonces eso es parte de la ciencia. Parte de la ciencia es el pedir la demostración. Claro. Y siguiendo esta línea que dijiste de que del miedo a regarla y así, por ejemplo, no sé tanto en la formación científica, pero en la formación ingenieril sí se te inculca mucho el miedo a regarla. O sea, como ingenieros, bueno, en mi experiencia se nos inculcó mucho. ¿Qué opinas de esa forma de impartir la ciencia? Que quizás es un enfoque diferente, pero no lo sé. Sí, o sea, digamos, es que... O sea, hay cosas que no la puedes regar, ¿no? Porque, por ejemplo, si construyes un edificio y la riegas... Claro, ese es el gran problema. Sí, pues sí, se viene para abajo. Se viene para abajo todo. Pero eso no significa que antes de construirlo puedas estar prueba y error, hacer maquetas, hacer modelos, hacer ideas, o sea, esa es la parte. Claro. Bueno, ahora quiero que el edificio tenga una forma curvada, lo pruebo, se cayó, pero obviamente en el modelo, ¿no? Claro que sí, mejor que no se caiga en la vida real. Pero eso es lo que tratan de decir los maestros, no tanto que no le tengas miedo no tanto que le tengas miedo a regarla, sino más bien aprende, riégala, pero en control. Sí, ya tampoco no puedes echar la verdad. Claro. Que eso es algo, aprovechando otra vez para seguir haciendo promoción de ingeniería física, Ajá. creo que eso es algo que está muy dentro de nuestro departamento. Sí. O sea que sí hay una cuestión de, hay de errores, Claro. pero siempre está esta invitación de todos los profesores de, ¿sabes qué? Dentro de esas iteraciones que vas a hacer en las que te vas a equivocar, vas a encontrar o te vas a formar Claro. en lo verdaderamente importante, ¿no? Exactamente. Y eso es algo bien bonito del departamento que igual le quiero compartir a todos los que están viendo el video para Y que se animen, ¿no? Porque son bien abiertos en el departamento para eso. Aprovechando, o sea, siguiendo esa línea, las dos materias que yo he tomado como optativas que imparte el departamento de ingeniería física han sido muy de ese estilo. O sea, he aprendido mucho y ha habido mucha tolerancia al fallo, al error, fallo, sí. que a lo mejor en ingeniería, sobre todo en tronco común, no se permite mucho. Exacto. Sí, y creo que eso es algo también del departamento, que uno puede acercarse a los científicos, puede uno discutir con ellos, puede uno platicar, puede uno entrar a la sala Nether
tomarse un café, discutir con tus colegas, Sí, eso está bien bueno. con tus compañeros, con los profesores. Entonces, esa es parte fundamental del departamento. Sí, sí, sí. Y oye, Miguel, igual no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte esto que hablabas, ¿no? De que un poco el espíritu de la ciencia es hacer estas iteraciones sin importar cuál sea el resultado. Pero también es cierto que de un tiempo para acá, por cómo se da el desarrollo tecnológico, se ha dado una instrumentalización de la ciencia, en la que los recursos se van a las áreas en las que más ventaja económica podemos sacar después, ¿no? Y otras se van rezagando y a lo mejor no tenemos tanta tolerancia en otras áreas donde puede haber errores y demás. ¿Cómo crees que se puede atacar esto? ¿Se puede combatir? Sí, ¿Qué opinas al respecto? Es que eso siempre ha sucedido, o sea, tampoco no es de este momento. Por ejemplo, cuando nació la mecánica cuántica y la relatividad general nacieron al mismo tiempo, pero la mecánica cuántica daba frutos, daba los microchips, daba todos los sistemas de estado sólido que tenemos en nuestras computadoras, daba las comunicaciones, bla, 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 y la relatividad general nada. Entonces, Se fue rezagando y solamente una serie de teóricos estuvieron adentro de la relatividad general porque no había experimentos para poder seguir, para poder ir avanzando. Y todo se fue hacia la mecánica cuántica. Y está bien, pero de repente empezó a haber ya observaciones en la relatividad general como agujeros negros, ondas gravitacionales, pero para eso usamos mano de la mecánica cuántica. Entonces, a veces se distribuye así, o sea, tampoco es como para cortarse las venas, ¿no? Nada más hay ciertas áreas que de repente les gustan a los humanos, o son como la fashion, ¿no? La que Claro. todo el mundo le gusta, pero Están luego en tendencia. van hacia otras y así. Y eso es lo normal, tampoco no hay que... Hay que aprender Y a vivir veces con tarda un ello. poco en que se encuentren aplicaciones para las teorías nuevas, ¿no? Exactamente. Correcto. Y oye, Miguel, como para ir cerrando toda esta parte, ¿qué te ha enseñado sobre tu propia vida estudiar algo tan grande, algo a esa escala como la cosmología? Pues te hace ver lo que eres, te hace ver que eres un ser chiquitito. Claro. Y que no es para tanto las cosas, o sea, sí eres importante, pero, o sea, digamos, el universo es tan grande que le vales gorro. Totalmente. Entonces, en verdad te hace tener un panorama distinto de lo que es nuestro mundo, nuestro universo, cómo funciona. Sí. Te hace ser un poco más humilde, yo creo, porque dices, wow, o sea, las cosas son impresionantes y yo soy algo muy pequeño. Por más sabio que seamos, más inteligente que seamos, el mundo es gigantesco y la naturaleza es impresionante. Bueno, muy buena como conclusión, dejando Sí. ese apunte. Y digo, creo que el tier list ya no va a dar tiempo, ¿va? O si quieres. No, pues sí lo dijo, ¿no? De los mexicanos. Bueno, sí hablamos. Sí. Entonces vamos a las preguntas de identidad, preguntas del público. Ya. Las preguntas del público. ¿Quieres nada más hacer un breve para hablar de algo de interés? Algo que. Sí, algo de, ¿no? o algo más que quieras comentar antes de pasar a Pues nada, las siguientes secciones. Creo que lean cosas científicas, eso es algo muy importante, muy interesante. Siempre estén enterados. Eso es nuestro derecho como humanos. Todos tenemos derecho a ser científicos, a escuchar la ciencia. Es para todos. Y eso es, creo que algo que me gustaría dejarles como razonamiento, digamos. Sí. Perfecto. Vamos a las preguntas del público. Vamos a ¿no? las preguntas. Preguntas de identidad primero. Ok. Y luego las del público. A ver, pues vámonos con las dos preguntas de identidad del programa, Miguel. Ahí te va. La primera, ¿qué te habría cambiado la vida entender a los 20 años? Que me habría cambiado la vida entender a los 20 años. Que quizás sirva como consejo para... ¿Qué le dirías a los jóvenes de 20, por ahí, de esas edades? No pierdan el tiempo en nada, vayan por lo que ustedes quieran. O sea, suena como un cliché, pero vayan por sus sueños, no se detengan por nada del mundo. No importa que tengan una enfermedad, no importa que crean que son menos, nada, vayan por lo que ustedes creen que... Eso yo creo que me faltaba también a mí. O sea, es el gran mensaje que les darías a los jóvenes. Justo en esa línea, ¿qué decisión de tu trayectoria hoy leerías con unos ojos distintos? ¿Con unos ojos de joven? Pues a lo mejor con la O a lo experiencia mejor que con ya la experiencia tienes, ¿no? a día de hoy. Perspectiva. No sé, quizá yo creo que algo que siempre les digo a los jóvenes es que sean, no tanto es que sean sabios, sino es que sean creativos. Eso yo creo que sería una parte importante,
no tanto es leer y aprender, sino más bien crear cosas. Eso es algo fundamental. Aventarse a crear nuevas cosas, nuevas ideas. Yo siempre tengo mis papers y trato de crear cosas nuevas, no lo mismo de siempre. Independientemente de si el resultado es teóricamente correcto o no, intenten crear cosas. Porque ya lo mencionamos, Miguel tiene 49 papers y uno es en colaboración. Con un premio Nobel, ¿no? Premio Nobel. Sí, exactamente. Entonces, pues, a ese nivel aviéntense. A ese nivel hay que usar la imaginación, dirías, es de las cosas más importantes. Ajá. Qué bonito mensaje también. Y bueno, la última pregunta de identidad siempre es que nos dejes 5 libros de recomendación para la audiencia. Pueden ser de física o pueden ser de cualquier otra cosa. Pues los que te hacen ser físico, Contacto y Cosmos, Carl Sagan. Okay. Carl Sagan. Hermosos libros. Totalmente. Historia, si les gusta la historia, los Alexandros. Son 3, yo sé que son 3, pero bueno, vamos a condensar en uno solo. Se vale. Valerio Máximo Manfredi, ese es de Alexandros, y los Odiseos también, que son 2. Pero te enseñan a ser un líder, te enseñan a cómo seguir las cosas, ¿no? Esos son encantadores. Esos son de historia, ¿no? Claro. Y uno que también me encanta, por ejemplo, es en inglés es The Goddamn Particle, de Leon Lederman, pero en español es así como La Partícula Divina. Okay. Y es así como se teoriza el campo del Higgs, pero te lo explica tan padre y tan bonito que yo creo que los dejo así como para que pues, le echen una leída. Eso lo voy a más echar. divertido. Se nos pasó la pregunta del bosón de Higgs, justamente. Sí. ¿Qué es el bosón de Higgs? Al que se escucha tanto. El bosón de Higgs es una partícula fundamental del modelo estándar que dota de masa a las demás partículas. De hecho, las partículas fundamentales no tienen masa. Por ejemplo, hay unas partículas como los que se llaman de interacción que no tienen masa, pero en realidad cuando lo medimos sí lo tienen. El bosón de Higgs es un campo que dota de masa a esas partículas. Nosotros tenemos masa gracias a ese bosón de Higgs. Si no tendríamos masa, saldríamos volando a la velocidad de la luz. Entonces estaríamos dispersados. Entonces, digamos, así como para hacerlo lo más rápido posible, dota de masa a todas las partículas en el universo. Perfecto. Y bueno, pasemos a las preguntas del público. En lo que cheque las preguntas del público, Miguel, ¿qué película recomendarías de ciencia ficción? De esas que dices, me inspira la física. Interestelar. Uy. Interestelar es hermosa. O por ejemplo, Oppenheimer también está súper padre. Por ejemplo, al principio creo que está muy padre. Cuando lo van entrenando como físico, está súper padre. Cuando se encuentra con grandes físicos que nosotros quisiéramos encontrar en un café, en un bar, eso se me hace así como hasta impresionante, ¿no? Totalmente impresionante. Y bueno, pasemos a las preguntas del público. Y nos dice Máximo FQA 2303, comuniquen la teoría de agujeros negros que implementó Hawking. Bueno, ya hablamos un poco de eso, pero... Sí, digamos, Hawking, entre sus contribuciones más fundamentales es de que los agujeros se forman. Existen los agujeros negros y se pueden formar mediante colapsos estelares. Y digamos, la parte importante es que entra un horizonte de eventos y al final queda toda la materia en un objeto que se llama singularidad. Esa es una de las partes importantísimas de Hawking. Si Hawking no se hubiese muerto, yo creo que le hubiesen dado el premio Nobel por eso, porque Penrose y Hawking hicieron esos teoremas, se llaman teoremas de singularidad, y con eso son las mejores contribuciones de Hawking. Obviamente también hay lo de la radiación de Hawking, que ya platicamos, claro. pero esos teoremas son lo fundamental. Ok, súper. Luego nos dice Dix It Go, explícame la ley de Faraday, porfa. Sí, dice. Es muy sencilla. Y eso no tendríamos luz sin ella. Dice que variaciones del campo magnético producen corrientes. Entonces, eso está padre porque podemos poner una bobina, o sea, digamos un cable que enlazamos, lo empezamos a mover alrededor de un campo magnético, el campo magnético se empieza a mover y esta bobina va a generar una corriente. Y esa corriente pues la podemos llevar a nuestros hogares. Entonces, en esencia, esa es la ley de Faraday. Matemáticamente dice que el rotacional del campo eléctrico es menos la derivada del campo magnético con respecto del tiempo. Eso es en matemáticas. Eso es matemáticas. Entonces, las palabras que les acabo de decir, esa es su forma matemática.
Digo, igual se las dejamos aquí la ecuación para que la vean. ¿Es posible hacer viajes en el tiempo? Nos dice Fabi Tomlinson. Sí, hacemos viajes en el tiempo todo momento, ¿no? El hecho de moverte, el tiempo se disminuye y estás viajando al futuro. Ese es el simple hecho. ¿Quieren hacerlo uno más interesante? Vayamos a viajar a un agujero negro, nos podemos acercar y podemos hacer que el tiempo vaya más y más y más lento. Claro. Pero, digamos, el tiempo transcurre de diferente forma. Siempre estamos viajando en el tiempo, siempre. Pero obviamente lo que queremos es un viaje en el tiempo más interesante, ¿no? Ahora, podemos viajar al futuro. ¿Cómo? Acercándonos a un objeto masivo, yendo a velocidades cercanas a la de la luz, con eso podemos viajar al futuro, siendo igual de jóvenes. Pero al pasado, ese es un problema, porque necesitaríamos cosas como agujeros de gusanos para viajar al pasado. Ahora, para mantener estable un agujero de gusano, hay cosas como la energía oscura, cómo la conseguimos la energía oscura, sí. Hay paradojas. Imagínense que creamos un agujero de gusano en esa puerta, la dejamos ahí está abierta, nosotros fuimos los que lo hicimos, nos vamos y vamos a nuestras clases y de repente por esa entrada entra nuestro sobrino, nuestro nieto y es asesino y ahorita nos dispara. Entonces, ¿quién creó ese agujero de gusano? Entonces hay paradojas que no podemos resolver todavía. Como lo de, pues es un poco la paradoja que está en Interstellar, ¿no? ¿Quién pone este agujero? La paradoja del tiempo. ¿Cómo se llamaba? Gargantúa era el agujero negro. Gargantúa era el agujero negro. ¿Cómo se llamaba no tenía nombre, pero era un agujero de gusano. ¿Quién lo puso ahí? Porque entonces, ¿qué permitió que eso fuera de esa forma? Nos dice AA-NC1, expliquen la bomba atómica. Las armas nucleares son fáciles de hacer en realidad. El problema es tener uranio enriquecido, que esa es la parte más complicada. Tiene que tener un porcentaje muy alto del material, por ejemplo, de uranio. Pero en realidad es muy sencillo. Ya que lo tienes, ya la otra parte es muy fácil. Lo que tienes que hacer es colapsar el objeto. Por ejemplo, si tienes uranio con algún tipo de bomba casera, colapsas, los neutrones que están dentro del uranio empiezan a pegarle, tienen más probabilidad de pegarle a los otros átomos, esos átomos se rompen y forman otros neutrones que chocan contra otros átomos y hacen un seguimiento en cadena y ¡pum!, se levantan y hace la bomba nuclear. Así funcionan las bombas. Entonces no es nada difícil. No, o sea, de plano dirás que hay cosas mucho más complejas. Exactamente. Y nos dice, última pregunta, Marmal Enrique 96, ¿cómo empiezo a entender la física? No sé nada. Yo creo que leyendo algunos libros de divulgación, yo creo que sería la parte como básica. Por ejemplo, lee un poco de Cosmos, por ejemplo, el que les recomiendo de Leon Lederman, como para ir entendiendo de poquito a poquito la física, y luego adéntrate un poco a las matemáticas, y ya, digamos, empieza a entender los conceptos básicos de la mecánica newtoniana, pero, o sea, digamos, ir siguiendo una trayectoria de poco a poco para ir haciéndote una fortaleza física. Si quieres ser físico, obviamente todo eso va a avanzar muchísimo más, ¿no? Claro. Pero si quieres tener un entendimiento al menos como general de la física, yo os recomiendo ese tipo de cosas y siempre informarse, ¿no? Siempre tratar de leer noticias de física, de astronomía, de lo que ustedes quieran. Claro, bueno, y pues eso fue todo por hoy, mis queridos polímatas. Invitadas por el doctor El Ángel, que nos platicó ya sobre toda la física, y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias. Gracias. Cosmología. Adiós.